Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este viernes 13 de septiembre del año 2024. Hoy vamos a hablar sobre un tema delicado que ha generado problemas en las últimas semanas en nuestro país. Y bueno, a lo largo de los años se han visto estas situaciones que muchas veces terminan con fatalidades, en otras con hechos lamentables. Hemos estado observando y bueno, ahora con la tecnología se evidencia aún más y se viraliza aún más todos estos hechos violentos que se dan en las calles de nuestro país. Conductores que se agarran y se golpean en las calles. Bueno, ya veíamos un caso que se daba hace un par de semanas, que chocaron dos conductores, uno sacó su arma, le disparó y lo mató. También ocurría algo similar en Choluteca en las últimas horas. Y diferentes hechos que muchas veces, repito, terminan en muertes, terminan en luto y terminan en dolor, pero también se dan otros casos, bueno, que se evidencia violencia. Ya veíamos lo que pasó en el estadio esta semana por la situación política, muchas confrontaciones, insultos, peleas, golpes y bueno, un nivel de polarización bastante fuerte que se está evidenciando en Honduras. Sobre esto vamos a hablar hoy con expertos en la materia. Precisamente voy a saludar de inmediato a mis invitados esta mañana. Primero las damas. Doctora Jessica Barahona, psiquiatra, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias también por estar con nosotros al psicólogo Cristian Funes, buenos días. Buen día, mucho gusto. Abogado criminólogo Edgardo Mejía, ¿cómo está? Mucho Fernando, gusto. buenos días, muchísimas gracias por la gentileza de la invitación y el espacio. Sí, bueno, ¿cómo mira usted, abogado, comprendiendo también y dando un contexto sobre lo que se ha estado evidenciando con, bueno, con esta polarización que llega a la violencia, llega a la fatalidad en nuestro país en muchas ocasiones? Lo decíamos a extracámaras hace unos minutos, Fernando. Sí. Estamos cayendo en una costumbre en donde lo único que une a los hondureños y nos da empatía y reciprocidad es básicamente la selección nacional y la Teletón todos los años. Debemos encontrar un punto de encuentro en donde la resiliencia, la tolerancia y la reciprocidad sean los pilares de la sana convivencia para que no lleguemos a estos extremos de inseguridad y la sociedad pueda mantenerse de manera más sana conviviendo entre sí. Sí, ahora, ¿para dónde va esto? ¿Qué se espera? Porque se habla mucho del tema, pero lamentablemente no se puede observar, no se logra observar un cambio. Más bien, semana tras semana se miran cosas peores. Por ejemplo, esta semana un hombre por robarle los juguetes a un niño lo hace. Es que hace aproximadamente 9 meses, el señor secretario de Estado en los despachos de seguridad, don Gustavo Sánchez Velázquez, expresaba de una manera muy elocuente que uno de los principales problemas de la inseguridad en Honduras tiene que ver con convivencia. Yo le agregaría un detalle más y es la falta de reciprocidad y empatía que estamos sufriendo a nivel social. Uno puede tener una patrulla de la policía estacionada en la esquina de su casa, pero si los problemas se están dando dentro del hogar, si los problemas se están dando a nivel de pareja, si los problemas se están dando a nivel de irrespeto y de falta de comunicación, sí, ahí no hay un ámbito de acción en cuanto a la prevención o a la investigación policial. Reitero, el secretario de Estado fue muy elocuente y muy eficaz y efectivo al declarar que los principales problemas de seguridad en Honduras están basados en situaciones de convivencia. ¿Y cómo enfrentar esta situación, abogado? La verdad es que como sociedad hemos perdido el respeto a los mayores, hemos profundizado el irrespeto al género femenino y peor aún, estamos viendo todo ese tipo de situaciones como normales. Nos estamos acomodando y nos estamos acostumbrando a que eso sea el día a día y no la excepción. Sí. Doctora, ¿cómo mira usted esta situación en Honduras? A mí me llama la atención que en los últimos días ha aumentado este conflicto. Y la conflictividad social se define como el choque o el estado de constante tensión entre dos grupos en los cuales sienten que están de por medio los intereses. Y aquí podemos hablar de diferentes factores. Podría ser, por ejemplo, ideologías políticas, que es lo que estamos viendo en estos últimos días, y esto puede provocar aumentar este estado de tensión. Sí, llama la atención que este estado de conflictividad está siendo promovido. De hecho, llama la atención cómo escuchamos en los medios de telecomunicación la palabra golpe de Estado, que esto nos recuerda un trauma colectivo que vivimos hace unos años atrás, en el cual todos los hondureños recordamos, nos despierta
recuerdos de aquel momento. Y pues esto nos hace que pues prácticamente estemos en un estado de tensión. Entonces, creo que esto hace que la población pues está en un estado de desconfianza, un estado de hostilidad y de agresividad, que puede pues actuar de una forma agresiva y violenta ante el mínimo estímulo. Sí, usted menciona un punto muy importante, doctora, que es el tema político. Lo pudimos observar en el estadio esta semana. Así es. Pleitos, bueno, insultos, y siempre se viven fiestas en el Estadio Nacional para estos partidos. Pero bueno, usted se metía a TikTok o a Twitter o a cualquier red social ese día, se lograba evidenciar la gran cantidad de conflictos. ¿Cómo ve usted lo que pasó en el estadio? Pues igual, continuando con esto, el tema de conflictividad social, en el cual pues ahorita pues nos podemos, la población dividir, ¿verdad? Por este tema político, en ideologías, en el cual pues tal vez nos podemos sentir afectados si pertenecemos a algún grupo. Sin embargo, la pregunta aquí sería, bueno, ¿a qué nos va a llevar esta conflictividad? O sea, nos va a llevar a un estado de inestabilidad en el cual pues, ¿a quién le beneficia? Es la pregunta. No creo que le beneficie a nadie. Sí, perfecto. Vamos a ir ahora con Cristian Funes, psicólogo, bueno, conocedor de esta situación del comportamiento, de la salud mental también de los hondureños. ¿Cómo ha visto usted semana tras semana esta crisis que se está dando en nuestro país? Bueno, para complementar los argumentos que dieron los compañeros, en base a la salud mental y la sociedad polarizada, podemos observar también que existen niveles de cortisol elevados. Entonces, que es la hormona del estrés, y cuando esto sucede, ¿qué produce ciertos factores físicos? Irritabilidad, problemas de ira, sueño, problemas emocionales. Y usted dijo algo interesante, hay la falta de empatía, pero aparte de la falta de empatía, tenemos problemas de asertividad. ¿Qué es esto? Es la capacidad de poder expresar mis emociones de una forma adecuada, sin presentar ira o sin presentar agresividad. Y esto es algo que se debe enseñar desde la infancia. ¿Por qué? Porque si un joven o un niño desde la infancia temprana está acostumbrado a ver que los padres pasan discutiendo, no resuelven sus problemas, por ende va a ser un adulto que ya tiene este sistema ya en su mente, ¿verdad? Y es una forma de actuar. Entonces aquí faltan también los valores, por eso la familia básicamente es el pilar de cualquier sociedad y en donde se debe de inculcar el respeto hacia los demás, es totalmente importante. Y también las personas, es interesante ver cómo podemos aprender a dominar nuestras emociones, porque si dejamos dominar nuestras emociones, después pagamos los resultados. En una sociedad polarizada. ¿Cómo es la salud mental de los hondureños? ¿O hay un acceso, por ejemplo, a la psicología? ¿O cree que esto se debe de fortalecer en nuestro país? Yo diría que en realidad tiene que ser una prioridad. Hace un tiempo, no sé en cuánto están las estadísticas, pero pude observar una estadística que hablaba de que 3 de cada 10 hondureños presentaban problemas de salud mental. Si somos 10 millones de hondureños, o sea, 3 millones de hondureños están presentando problemas de salud mental y personas que posiblemente no se están tratando. ¿Por qué? Por estigmas, no se están tratando por esta cultura que tenemos de que si voy a terapia o si estoy analizando alguna situación por la cual estoy pasando, soy una persona, vulgarmente se dice, loco. Entonces, este estigma se debe de quitar en la sociedad, porque así como uno va a un odontólogo cuando le duele una muela, uno tiene que ir y empezar a quitar esas barreras y esa resistencia también que tenemos ante las dificultades de salud mental. Sí, ¿existe un estrés social en Honduras? Claro que sí, es un estrés colectivo, es algo que el cortisol y el estrés es algo acumulativo. Entonces, cuando se vuelve algo acumulativo, al final nosotros, la hormona del estrés lo que hace es un sistema de huida o de pelea. Entonces, para eso nos sirve. Pero cuando estamos con demasiado cortisol elevado, básicamente es una droga. Entonces, por eso la gente pasa, como se dice, mecha corta. Un roce, ya ahí hay una discusión. Entonces, esto realmente es un problema y se está acumulando. Entonces, los hondureños básicamente estamos como una frase ahorita recuerdo yo el libro de Troya, donde le dice, Aquiles le dice a Héctor, domador de caballos, le dice,
no existe concordancia entre lobos y ovejas, ni pacto entre leones y hombres. Sí. Básicamente los hondureños estamos de esa forma. O sea, no podemos mediar, no podemos llegar al diálogo cuando decimos las cosas, y eso es base de la asertividad, porque la asertividad es, ok, lo que usted está diciendo, lo que usted está pensando, posiblemente yo no lo comparto, pero lo debo de respetar. Entonces, y esto es algo que, como les expliqué, se debe de enseñar desde la primera infancia con la familia. Sí, abogado, comentarios. Sí, creo que lo vemos todos los días, en las mañanas. Vemos actitudes como los profesionales lo acaban de expresar, vemos actitudes extremadamente anómalas. Todas las mañanas los noticieros televisados digitales muestran accidentes de tránsito, muestran personas que conducen de manera violenta, muestran personas que se accidentan de una manera atroz contra las vías públicas, y definitivamente lo que está reflejando eso es una falta de conciencia, una falta de reciprocidad, una falta de empatía y sobre todo una falta de resiliencia. Es un conocimiento popular. Ya sabemos que los días de pago de planillas, la incidencia de accidentes de tránsito, la incidencia de actos de violencia y por supuesto los incidentes que tienen que ver con reciprocidad y con convivencia sana se disparan, y prácticamente ya la sociedad está predispuesta a decir que los días de pago son días conflictivos. Sí, abogado, ¿cree usted que bueno, para mí, a mi criterio, los políticos son los llamados, las autoridades, a generar un ambiente de paz en un país, en una sociedad hondureña? Bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen que mucho de lo que está pasando en Honduras también se debe a esto, que, bueno, en el Congreso nosotros podemos ver que es raro cuando no se van a las trompadas, cuando no se insultan. Bueno, ya veíamos la semana pasada un diputado que les tiró un pañal a otros, y bueno, es una circunstancia que se logra evidenciar en un lugar donde debe ser tomado como ejemplo para los hondureños. ¿Cree usted que esto afecta? Reiteramos, hemos tenido a bien acostumbrarnos a ciertas actitudes y a ciertas situaciones y escenarios que los hemos ya absorbido como normales. Y por el contrario, usted habla de uno de los tres poderes del Estado que debería ser un referente en cuanto a comportamiento y en cuanto a actitudes. Y lamentablemente lo que vemos en ese poder del Estado en diferentes ocasiones son batallas campales y arenas romanas. Entonces, parta usted de quién es el que está sentado en esa curul. Sí. Y qué ejemplo es el que le está dando a nuestras futuras generaciones. Usted hablaba de que posiblemente los políticos eran los llamados a generar estos parámetros y estas actitudes. Yo volvería al núcleo familiar, sí, como los profesionales lo están expresando, porque básicamente lo que estamos pagando como sociedad es una factura muy alta en donde nuestros hijos están siendo criados por abuelos, ya que ya que existe una derrama migratoria hacia la parte norte de América excesiva y enfática. Y por el contrario, es el respeto a esos seres humanos que ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo, y esa falta de respeto es lo que estamos pagando a nivel de una factura social. Sí. Doctora, por ejemplo, la gente está en sus casas, llega de un día cansado de trabajar. Bueno, voy a ver qué está pasando en el Congreso Nacional, a ver de qué forma los padres de la patria están abonando a nuestro país. Y lo primero que miran es pleitos, insultos. Bueno, ahí ya no hay respeto, por ejemplo, de las expresiones verbales. Ya dicen abiertamente malas palabras a la hora de tomar la palabra, valga la redundancia de palabras, en sus participaciones en el Congreso Nacional. Como bien dicen los compañeros, hay una normalización, se está aceptando la violencia en diferentes sectores. Sin embargo, yo no creo que solo ellos sean los responsables. Sí. Creo yo que la violencia es algo más, un fenómeno más complejo en el cual pues incluye múltiples sectores. O sea, tiene que ser abordado a nivel multisectorial. Tiene que ver, por ejemplo, hablan los compañeros desde la familia, ¿verdad? Los niños, que, bueno, hablaba de que son criados por los abuelos. En el mejor de los casos son criados, bueno, lo que vemos en la realidad, por la televisión, ¿verdad? Y que la televisión fomenta esto, ¿verdad? A todo nivel. Las redes, ¿verdad? Y creo que, bueno, en nuestro nivel, ya sea cualquier área en la cual estemos desempeñándonos, ya sean los maestros, ya sean los médicos, los profesionales de la salud mental, creo que nosotros también debemos de ser responsables, porque en ese mínimo ejemplo que damos
con la persona con la cual pues convivimos o tenemos al lado, podemos generar un cambio. ¿Cómo detectar usted como profesional en el área de psiquiatría estos casos, estas situaciones? Detectarlo, bueno, o sea, sería identificar si el individuo, pues, o el paciente, en este caso, pues, tenga algún trastorno psiquiátrico. Sin embargo, cabe mencionar que las personas que sufren un trastorno psiquiátrico no son violentas. Sí. O sea, que no es determinante tener un trastorno psiquiátrico ser violento, porque influye en diferentes factores. Puede ser la personalidad, puede ser incluso factores biológicos, puede ser eventos traumáticos que ha sufrido esa persona desde la infancia, ¿verdad? Que ha vivido abuso, negligencia, que haya vivido en un ambiente en el cual pues se dé la violencia y esto lo vean como normal. Sí. Entonces no es pues algo directamente propio de los trastornos mentales, porque la violencia pues es algo universal. Sí, doctora, no hay respeto a los niños, no hay respeto a las personas de la tercera edad, nos mencionaba también el abogado, y bueno, se ha visto un irrespeto hacia todas las direcciones en nuestro país. Que es una pérdida de los valores, sí, ¿verdad? Y ya se está volviendo de forma cultural, ¿sí? Una forma de relacionarnos normalizada, ¿verdad? Porque no hay consecuencias ante un acto de este sentido. O sea, vemos una alta impunidad que hay en nuestro país. Y bueno, no solo podemos definirlo a esto, a factores como traumas, sino que a la situación actual de nuestro país. La violencia, la pobreza, la desigualdad social, la inestabilidad de ciertas instituciones, ya lo mencionaba al principio, el hecho de que pues, el gobierno no pueda pues, dar seguridad a los individuos. O sea, hay múltiples sectores que están involucrados en la violencia. Sí, licenciado Cristian. Bueno, con esa parte igual es, si en el curul los diputados deben de ser como máximas autoridades, deben de ser entes los cuales nos representan a nosotros los hondureños. Ellos están ahí por la democracia, están ahí porque el pueblo los eligió. Entonces ellos deben demostrar conductas adecuadas, no pueden dar este ejemplo. Y lo que decía la doctora es muy interesante, ver la falta de consecuencias ante nuestros actos. Sí. Esto debe ser por responsabilidad humana. Ante toda acción inadecuada debe de haber una consecuencia, porque si no estamos diciendo yo puedo hacer lo que yo quiera donde estoy, sin consecuencias, entonces ¿qué mensaje se le está enviando a la población? Que usted puede robar, que usted puede matar, o sea, tantas cosas que están surgiendo. Entonces, como les explico nuevamente, o sea, lo que dijo, la violencia está bastante generalizada. No podemos nosotros poder decir de que es normal que niños pequeños estén viendo, por ejemplo, que el papá está golpeando a la mamá. O no podemos decir que es normal que estamos viendo personas peleando en la calle con conductas de violencia, haciendo daño físico, y nadie actúe. O sea, esto no es nada normal. Entonces se están perdiendo realmente los valores en nuestra sociedad. Y esto es bastante preocupante porque pueden originar más caos todavía. Sí, bueno, y un punto muy importante que menciona es que no hay un temor a lo que pueda suceder después de los actos. Sí, Fernando, lo que sucede es que, reiteramos, hemos internalizado tanto este tipo de actitudes que las hemos tornado o hemos tenido la tendencia a tornarlas como normales, como parte del día a día. Y es precisamente aquí donde los medios de comunicación tienen un papel crucial en el seguimiento a este tipo de incidentes, porque lo que estamos combatiendo a través de este tipo de espacios, Fernando, es precisamente quitar en la población ese velo en el cual ellos piensan no pasa nada, nunca les hacen nada, se salen con la suya. Así que definitivamente es crucial el papel de los medios de comunicación para dar seguimiento a este tipo de actos de polarización y por supuesto este tipo de actos de violencia y demostrar al pueblo hondureño que este tipo de anormalidades sí tienen un seguimiento por parte de ustedes y sí tienen consecuencias en el ámbito procesal y legal. Sí, bueno, vamos a ver, abogado, si nos puede explicar también este material que nos ha proporcionado y para que nos explique un poco también sobre este punto que usted ha apuntado, Elder, si podemos poner las presentaciones para el abogado Edgardo Mejía, quien nos va a compartir. ¿De qué tratan estas, abogado? Estos son incidencias que reflejan conflictividad y agresividad en la segunda semana de septiembre del año 2024 y lo que la ciudadanía y el pueblo hondureño va a poder darse cuenta es los contrastes que se viven a nivel de sociedad que por supuesto los colegas aquí presentes van a poder profundizar.
Hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió el lunes, el 9 de septiembre del año 2024, en donde hubo un hondureño fallecido y 2 heridos en un enfrentamiento entre la Fuerza Naval de Honduras y una embarcación sospechosa con venezolanos cerca de Fresh Harbor, Roatán. Cuando lo que los hondureños estamos acostumbrados es a ver a Roatán como un puente turístico y un potencial turístico para todo Centroamérica, se convierte en ciertas ocasiones en un punto de trasiego de droga y por supuesto en un punto de abastecimiento logístico para organizaciones criminales. Siguiente, por favor. Al día siguiente, en un evento organizado por el Observatorio de la Violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Victoria Yestas presenta un informe sobre la reducción de muertes violentas en el país. Durante su intervención destacó que en el año 2023 se ha observado una significativa disminución de homicidios, los cuales siguen siendo la principal causa de la muerte violenta, seguidos por eventos de tránsito y que según el informe la tasa de homicidios disminuyó en 3.7 puntos porcentuales en comparación al año 2022. Como ven, tenemos al Observatorio de la Violencia declarando que hay buenos resultados en la disminución de homicidios, pero 24 horas antes tenemos un enfrentamiento en Islas de la Bahía. O sea, lo que estamos tratando de hacer ver, Fernando, son los contrastes que se viven en nuestro país en diferentes puntos geográficos de la realidad nacional. Si avanzamos, por favor. Ahora vamos al miércoles, 11 de septiembre. Agentes asignados a la unidad departamental número 14 en Ocotepeque, con el apoyo de la Dirección Policial de Investigación, capturaron a un sujeto por suponerlo responsable de tentativa de violación. La detención se realizó en el barrio Las Flores, mediante reporte a través del sistema de emergencia 911 por parte de la víctima, cuya identidad por supuesto se mantiene en reserva y que por razones de seguridad y privacidad a quien también se le ha brindado asistencia médica y psicológica por parte de los entes encargados. Y finalmente, el jueves 12 de septiembre, en una operación realizada por la Unidad Metropolitana número 7, un hombre de 61 años fue detenido en el sector residencial Costas del Sol número 1 en San Pedro Sula, gracias a un patrullaje de prevención. La detención se produjo debido a una orden de captura pendiente por su presunta participación en delito de secuestro, algo que por supuesto como sociedad casi habíamos desaparecido y habíamos en algún momento creído de que la extorsión era una mutación del delito de secuestro de hace 10, 15 años. Y por supuesto finalizamos la presentación viendo el mapa de calor de las incidencias que reflejan conflictividad y agresividad en la República de Honduras en los últimos 5 días laborables, Fernando. Sí. Abogado, ¿qué ampliar sobre esto? Porque es muy importante todos estos datos, pero ¿usted cree que hay una respuesta por parte de las autoridades en nuestro país en realidad? Es precisamente, ese es el reto, Fernando. Nosotros tenemos que tener la capacidad como sociedad y como ciudadanía para que los medios de comunicación, en un trabajo integral con las autoridades, puedan demostrarle al pueblo hondureño semanalmente, quincenalmente y por supuesto mensualmente, de que este tipo de incidentes tiene la cobertura y el seguimiento por parte de los medios de comunicación televisados como ustedes y que la población poco a poco se vaya quitando ese velo y ese manto de impunidad creyendo de que en Honduras no pasa nada, en Honduras no se soluciona nada y todo el mundo sale impune de las acciones ilegales que pueda cometer. Por el contrario, ese es el reto, que exista integralidad entre los medios de comunicación y los operadores de justicia, Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía y por supuesto la población para que apoyen a los medios de comunicación retroalimentando información que en determinado momento pueda llegar a ser socialmente positiva. Sí, doctora, comentarios sobre lo que mencionó el abogado en este momento. Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad a través de los medios de comunicación, Sí. Promoviendo lo que son políticas que promuevan lo que es la salud mental, programas de rehabilitación para el control de la violencia. Sí llama la atención que ahorita en nuestro país estamos como en un estado muy susceptible, muy propicio para que la violencia se dé. Por ejemplo, estamos en este ambiente en el cual, pues ya lo hemos mencionado, se ha normalizado la violencia, estamos en un estado en el cual sentimos que estamos en estrés crónico, hay este trauma colectivo, hay pues una alta sensación de que la impunidad pues realmente es alta en nuestro país y vienen situaciones en las cuales, por ejemplo, lo que va a ocurrir este domingo, en el cual pues se van a pues presentar estos grupos de forma ya definida, ¿verdad? Van a estar pues la población general y los pues pertenecientes a Libre. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un factor muy interesante que me gustaría también mencionar, el efecto de grupo. ¿Qué pasa en el efecto de grupo?
cuando uno se siente apoyado por el grupo, se fomenta la violencia. ¿Por qué razón? Porque se pierde la individualidad y se siente una masa anónima en la cual la responsabilidad se diluye. Y aquí los actos incluso pueden ser promovidos, pueden ser vistos como algo adecuado, ¿verdad? Se da un efecto de imitación. Entonces, sí realmente estamos en un estado en nuestro país de mucha vulnerabilidad para que esto se pueda dar y se pueda pues estar dando a todo nivel. Creo yo que, como mencionaba el abogado, sí necesitamos promover políticas para pues mejorar la solución de conflictos, mejorar lo que es el estado de salud mental de nuestra población, y esto pues, como ya lo bien había mencionado, va a todo nivel. Sí, bueno, y usted le pregunta a cualquier persona de qué expectativas tiene sobre el domingo, ya la mayor parte le van a decir de conflictos. Mucho en el temor. estadio. Bueno, hay mucho temor también, doctora, de las personas, ya me lo han manifestado muchos, que no saben si van a ir al estadio a ver a sus hijos. Es una situación terrible. Y no solo por el hecho que, bueno, que se vayan a meter los colectivos a las graderías, porque tienen derecho, también son hondureños, sino es por los niveles de agresividad y violencia que hay. A cualquiera lo matan en una gradería del estadio, por ejemplo, y no le importa a nadie, todos salen corriendo y quedó impune el hecho. Doctora. Y eso es lo que mencionaba, se diluye la responsabilidad y se toma como una masa anónima en el cual pues, usted puede cometer cualquier tipo de acto que no va a tener ninguna consecuencia. Sí, ¿qué le diría usted a las personas que van al estadio el domingo? Bueno, hay que tomar pues muchas precauciones. Yo creo que debe ser la decisión tomada con mucha responsabilidad, porque esto incluye a personas de la población que pueden ser pues familias en las cuales tienen el deseo de ir a disfrutar los desfiles. Sin embargo, creo que hay que tomar mucha precaución porque pues la situación es muy candente en este momento y estamos muy vulnerables a que se puedan dar estos actos de violencia. Sí, licenciado. Pues yo no por ser alarmista, pero en realidad con toda esta polarización, si se sigue continuando de esta forma, sin tratarla, podemos llegar a tener casos como Estados Unidos. O sea, personas con acceso a armas que están pasando por diferentes situaciones de problemas de salud mental. Dios no quiera que suceda algo de esto en algún momento. Alguna persona llegue a hacer algo de este tipo de actividad, ¿verdad? Que es algo posible que puede llegar a suceder, claro. Sí. Pero por eso es importante, nuevamente, procurar las políticas públicas para tratar la salud mental de las personas, en especial del pueblo, ¿verdad? Hace poco yo anduve en una brigada médica y psicológica en Tela, y realmente yo estaba asustado con todos los casos, viendo niños que estaban sufriendo cuestiones de drogas, cuestiones de adicciones y cuestiones de violencia. Entonces yo les preguntaba a las personas, ¿ustedes tienen algún lugar donde pueden ir a recibir atención? Había desconocimiento, no sabían. Entonces se debe velar también porque los medios de comunicación también puedan promover más el hecho de que la población también tenga acceso de salud mental. Igual que es una responsabilidad también del gobierno, totalmente. Y para las personas que van a asistir al evento este fin de semana, como dijo la doctora, tienen que tener mucha precaución, en todo caso, y tratar de mantener las emociones dominadas, ¿verdad? No dejarse guiar por la masa, porque como se dice, el individuo es inteligente, pero la masa en grupo a veces es maleable. Entonces, eso es lo peligroso. Sí, es que pareciera que todo de repente con lo más mínimo, licenciado, ahí explota una situación y se ha evidenciado. La gente está esperando a ver quién es el primero que se empieza y a usted no puede conocer a ninguno de los dos, le tira su vaso, le tira su botella. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, estuve viendo una feria que hubo bastantes problemas también. Aquí en nuestro país, cuando hay feria hay problemas, por ejemplo. Sí, nosotros básicamente vivimos con el sistema más primitivo del ser humano. Vivimos con la parte reptiliana, vivimos básicamente en un sistema en el cual la violencia es un común denominador y es algo aceptable, ¿verdad?, que se puede hacer, porque el hecho no justifica que se estén dando en situaciones públicas o privadas eventos de violencia. Para ninguna forma debería ser un acto justificable. Entonces ya cuando se está haciendo algo común en la sociedad, que todos los días estamos viendo esto, ya las personas se ha perdido, como les digo, el respeto y los valores morales totalmente. Y a la gente ya tampoco no le importa que lo graben. Usted puede ver todas las semanas videos de gente peleándose en las calles
ya la gente no le importa que los exhiban. Y ahora con las redes tan virales, licenciado. Claro, claro, es que como le digo, esto ya se está volviendo algo como respirar, o sea, es algo común que a la gente ya está perdiendo el hecho también de la empatía, el hecho de poder ponerse en el lugar del otro, saber que le está haciendo un daño a otra persona, porque también el que graba lo hace con una intención, ¿verdad? O sea, está promoviendo, o sea, no está participando en el hecho, sí, pero está promoviendo la violencia de una forma indirecta también. Sí, ¿qué espera, abogado, de este evento el próximo fin de semana? Este fin de semana. Fernando, nuestros abuelos nos enseñaron desde hace muchos años de que las celebraciones del 15 de septiembre eran un sinónimo y un reflejo de hacer patria. Creo que como país y como sociedad tenemos la grata oportunidad para demostrarle a todo el istmo centroamericano y a toda la región del Caribe que podemos ir a un estadio, disfrutar de un desfile patrio sin volver al Estadio Nacional en una arena romana. Así que ese es un reto bastante agradable, poder dar paz y convivencia, no solamente por el resguardo policial que va a desarrollarse, sino que porque como país le estamos apostando a la paz, a la sana convivencia y por supuesto a los valores sociales y morales que tan dañados han estado en las últimas 2 décadas. Creo que, volviendo al tema de tu pregunta, lo que vamos a hacer el domingo, o lo que debemos hacer el domingo, es hacer patria y dar un ejemplo de respeto, resiliencia y sobre todo tolerancia. Sí, y bueno, yo creo que es bien complicado porque a estas actividades van niños, van personas de la tercera edad, van personas discapacitadas. Se debe de tener mucho cuidado con esto porque ya se ha visto que no hay un respeto hacia ninguna persona. Definitivamente, Fernando, lo que sucede es que no podemos especializarnos como sociedad en degenerar todos los actos que nacieron o se originaron como algo muy positivo, como es, por ejemplo, recordar la fecha de nuestra independencia y toda la parte positiva y el entorno y el desarrollo de desfilar, honrar a nuestro país y por supuesto a nuestros próceres, que definitivamente sí eran un ejemplo social y político. Sí, abogado, por ejemplo, lo mencionaba al inicio del programa la doctora, que se menciona mucho las palabras golpe de Estado, algo que, bueno, dejó muchas muertes. Yo recuerdo, yo estaba pequeño, bueno, no podíamos ni ir a las pulperías, fue algo que afectó a todas las personas. Se habla mucho de esto y esto mantiene en tensión también a los hondureños de que en cualquier momento pueda detonar una circunstancia de estos, sea verdad, sea mentira, se le ha metido a la cabeza a los hondureños esto. Sí, Fernando, lo que sucede es que los medios de comunicación son un nexo extremadamente cercano con la población. Y definitivamente hay que recordar que nosotros en la República de Honduras no solamente tenemos una tradición democrática, sino que los hondureños gustamos de la democracia, apoyamos la democracia y hemos aprendido desde 1982 a vivir en democracia. Sí. La palabra golpe de Estado es muy delicada, es muy seria, es muy complicada porque tiende a desunir a la familia hondureña y por supuesto a polarizar a la ciudadanía. Y es precisamente este tipo de espacios los ideales para hacer un llamado a la unidad nacional y por supuesto a la sana convivencia, a la reciprocidad y a la empatía social, porque, lo reiterábamos a extracámaras al inicio del programa, es imposible que como hondureños solo podamos unirnos en 3 diferentes escenarios: los Juegos de la Selección Nacional, la Teletón y las inundaciones de septiembre, octubre y noviembre. No puede ser que esos sean los 3 acontecimientos que como sociedad unan al hondureño, porque tenemos mayores rasgos culturales de empatía y reciprocidad que por supuesto rasgos negativos. Sí, bueno, no quiero meterme tanto al tema político. Definitivamente. Sí, pero bueno, ¿qué genera la política en nuestro país? Bueno, ya mencionábamos lo del golpe, lo que pasó con el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, lo que ha pasado con el video de Carlos Zelaya. Y bueno, todo esto ya lo hemos mencionado un poco, podríamos ampliar, doctora. Es un conjunto de situaciones políticas en nuestro país que vienen desde hace muchos años, doctora. Y es lo que le mencionaba, o sea, esto es un trauma colectivo que se transmite de generación en generación. Pero a mí me llama la atención enfocada en el área de neurociencias, porque el simple hecho de decir la palabra a nosotros nos trae a la mente ese recuerdo. Usted bien lo mencionaba, estaba pequeño, sabía que no podía salir a la calle, había inseguridad, y esto queda como
en suspenso, queda como una herida que quedó hace muchos años atrás y que posiblemente, bueno, actualmente en este momento podría retomarse. Entonces, moviliza muchas emociones en los individuos, ¿verdad? Que nos hace estar como más a flor de piel, más tensos, más como vulnerables a qué va a pasar en el país, en esta inestabilidad. Entonces, llama la atención el por qué estamos escuchando esto, ¿verdad? Tanto en los medios de comunicación como en el gobierno. O sea, ¿cuál será el fin de que se nos recuerden estas emociones de estos eventos pasados? Sí, licenciado, ¿un comentario? Bueno, en esta parte, esta palabra, como dijo el abogado, es una palabra bastante delicada. Pero voy a hacer como una analogía que hago con mis pacientes. Entonces, cuando van por algún tipo de trauma o algún evento o alguna situación, les digo, eso sucedió. Entonces, pero al final están las cicatrices. Pero el hecho de venir a terapia significa que tenemos que vivir en el presente, porque eso ya es pasado. Y el pasado se debe de superar para tener un mejor futuro, ¿verdad? Porque no podemos vivir en el hecho de estar en esta negación de no querer ver más allá, de seguir metiéndole sal a la herida, porque eso no es la sanación. La sanación es poder superar este trauma y seguir adelante. Sí. Abogado, y algo que mencionaba el licenciado, que es muy delicado, se me pasaba por alto comentárselo, usted como experto en el área de la criminología, es lo que se debe de prevenir para que se llegue a más. Hemos observado tristemente lo que pasa en los Estados Unidos y que se ha vuelto normal, lamentablemente, que entre un joven con un arma a una escuela y, bueno, cometa estas grandes masacres. Es delicado esto y, bueno, no hemos llegado a un punto de esto y esperamos, confiamos en Dios, que nunca lo lleguemos. De nuevo, hay que recordar que como sociedad nosotros y como país no somos conflictivos. Sí tenemos ciertos rasgos culturales en donde tenemos la tendencia a apartarnos del orden. No nos gusta tirar la basura en su lugar, no nos gusta hacer fila. Somos muy poco resilientes y empáticos a la hora de conducir. La conducción temeraria produce una grandísima cantidad de conflictos a nivel nacional. Lo vemos todas las semanas con personas que desenfundan un arma por una discusión callejera en la conducción vial o en la conducción de vehículos. Pero definitivamente tenemos que saber que como sociedad y como país, Fernando, no vamos a llevar a buen puerto en el ámbito de la seguridad ciudadana si no abrazamos la resiliencia y la tolerancia como país. Sí, siempre ha habido, usted lo mencionaba, lo de los conductores, un temor, no, que si yo me bajo y le digo a este que lo voy a macanear, me puede sacar un arma, siempre estaba el temor. Ahora ya es una realidad esto, doctora. Ahora usted no le puede pitar mucho a alguien y le saca una pistola. Se la saca la pistola y si tiene suerte, no lo mata, no le dispara. Qué terrible esto, doctora. Y es que este estado de constante conflicto, como ya lo mencionábamos, de estrés crónico, sí puede fomentar que la población pues desarrolle múltiples trastornos mentales, entre los cuales estamos cuadros depresivos, ansiedad, incluso llegar a lo que es el suicidio, por vernos en situaciones en las cuales pues nos vemos agobiados. Y esto pues promueve lo que es el actuar de forma impulsiva y de forma agresiva. Sí, mire lo que pasó en este caso, los videos que estamos viendo aquí en Comayagüela hace un par de semanas, lo que mencionaba, un ejemplo claro de lo que mencionábamos, iban conduciendo, iban peleándose, sacándose de su carril, se bajaron, se dieron un par de golpes y un sujeto sacó el arma y asesinó al otro. Después él entró en razón y dicen muchos que, bueno, que los quiso ayudar, lo llevó hasta el hospital, pero no le pudieron salvar la vida. ¿Cómo mira esto, licenciado? Bueno, aquí podemos hablar, tengo una frase que es de Séneca, un filósofo griego, que hablaba del estoicismo, que es básicamente una filosofía para manejar sus emociones. Dice, el que es esclavo de la ira está expuesto a ser herido por sus propias armas. Entonces vemos en esos momentos, cuando uno está dominado por la ira, uno es un animal básicamente, son instintos animales, son instintos bien primitivos. Entonces, ¿cómo se puede desgraciar por un momento de ira toda una vida? Entonces, por eso es muy importante que las personas hagan conciencia de si consideran que tienen algún tipo de dificultad para manejar sus emociones, que busquen ayuda. Creo que le va a salir más barato buscar terapia que pagar alguna pena, ¿verdad? Sí, ir a pagar cárcel, qué terrible. Pero bueno, ya vamos a volver entonces hablando con estos expertos sobre esta situación terrible que se vive en Honduras. Tenemos
pausa comercial. Ya vamos a volver en el foro La Entrevista de Canal 11. Bien, continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Vamos a habilitar las líneas telefónicas también para que la población hondureña pueda opinar al respecto sobre esta situación de conflictividad y polarización que hay en Honduras. Abogado, usted nos comentaba de una actividad que tuvo en estos días que la quiere compartir con el pueblo hondureño. Sí, mire lo particular de los contrastes, Fernando. El día de ayer los alumnos de la maestría de política criminal, la primera promoción de la maestría de política criminal de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, visitaron el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, que básicamente constituía el cierre del ciclo académico de la asignatura de criminología, y la universidad en un tema de vinculación tomó a sus alumnos y los desplazó hacia el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Mire qué interesantes los contrastes. Fue admirable estar en ese centro hospitalario el día de ayer y ver orden, limpieza, coordinación de trabajo y profesionales que están dando el todo por el tratamiento de sus internos, cuando realmente aquí afuera, donde se supone que habemos personas normales y estables, estamos luchando constantemente por una sana convivencia y porque los estigmas y la polarización no nos afecte. A contrario censo, en un lugar que está estigmatizado en muchos sectores de la sociedad. Ayer estuvimos los alumnos de esa maestría prácticamente toda la mañana con ellos, en una sana convivencia, atendidos por los profesionales que atienden los problemas psiquiátricos de esas personas, y fue admirable tener el tipo de convivencia que como alumnos de una maestría tuvimos el día de ayer en Santa Rosita. Sí, y es importante, doctora, conocer toda esta problemática y que también, bueno, se utilicen este tipo de medios para poder hacerle llegar a la población hondureña un mensaje, doctora. Sí, y es que como he mencionado, el hecho de padecer una patología psiquiátrica no es que directamente pues la persona vaya a ser violenta. De hecho, pues no se ve, solo en ciertos casos en los cuales tal vez el paciente pueda estar descompensado. Creo yo que no podemos asociar lo que es la patología mental a la violencia directamente. Más se puede dar en individuos, por ejemplo, que tengan trastornos de personalidad, que esto pues no habla directamente de un trastorno psiquiátrico. Entonces, sí es importante la desestigmatización que se tiene hacia lo que es la psiquiatría, lo que es el área de salud mental, y que esto haga que la población pues pierda este temor de poder, pues si en algún momento está pasando por alguno de estos síntomas, ¿verdad?, pueda buscar atención, porque realmente es algo que se puede tratar, es algo que puede ayudar al individuo a mejorar su calidad de vida. Sí, bueno, lo he entendido que no necesariamente una persona puede tener un problema psiquiátrico que actúe de manera agresiva y que quizás no, bueno, todos estos casos que se están viendo no se deba específicamente a esto, doctora. Así es. Y lo que le decía, y creo que es importante enfatizar, es bajar esta estigmatización que se tiene hacia los locos, ¿verdad? Que lo decía el compañero, como normalmente somos o son tildados estos pacientes. Y esto pues que abra la oportunidad para que la población que en algún caso esté sufriendo debido a este estrés crónico, debido a este constante conflicto, pueda acercarse a estas instituciones para recibir pues una atención oportuna. Sí, licenciado, usted mencionaba que nos comentaba algunas experiencias con sus pacientes. ¿Qué se trata de hacer? ¿Qué mensaje se trata de enviarle a los pacientes? Bueno, en primer lugar, al paciente lo que se requiere, uno de los principales objetivos es que él pueda entender qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que le está pasando a él, por qué le está pasando esta situación. Entonces, de ahí partimos a un punto en el cual se requiere que estas personas puedan generar medios, puedan generar ciertas herramientas para poder modificar su conducta, porque en la parte de psicología uno brinda una orientación o un análisis a profundidad de la psique humana. Sí. Entonces lo interesante es ver toda la historia que hay en un paciente, todo lo que ha vivido, que al final es lo que la conducta que está teniendo, la situación, básicamente es un producto. Y esto es algo que se debe de cambiar en la persona. Por ejemplo, si es alguien con ansiedad, si es alguien con depresión o con otra situación mental, entonces lo que se requiere es que él pueda desarrollar fortalezas para poder superar todas estas deficiencias, lo cual está afectando diferentes ámbitos de la vida. Sí, no es normal y bueno,
Ya lo mencionábamos que hay un perjuicio de las personas de no buscar una atención psiquiátrica, una atención psicológica. Pero bueno, si alguien nos está viendo en casa que ha tenido actitudes agresivas o piensa tener una actitud agresiva, por ejemplo el domingo que ya va listo para ir a generar conflictos, ¿qué se le puede decir a estas personas? Bueno, en primer lugar, si ya está pensando en agresividad, ya es una conducta premeditada, así que eso ya sería muy peligroso, ¿verdad? Pero básicamente es aprender a manejar emociones. Y si usted es una persona en la cual tiene dificultades para manejar su conducta emocional, debe de evitar asistir a lugares en los cuales está expuesto a tener enfrentamientos. Por ejemplo, si usted es una persona que cada vez que sale a la calle se echa su par de copitas y ya alguien medio lo roce y ya está generando un conflicto, mejor evite ir a este tipo de lugares porque esto le va a traer más problemas para su persona y para su familia también, ¿verdad? Sí, este tema del alcohol altera todo esto, licenciado. Sí, totalmente, totalmente, porque el alcohol en pequeñas cantidades alegra, digamos, el alma, pero ya en cantidades exageradas se vuelve un depresor, entonces también nos inhibe de muchas conductas, entonces algunas personas genera agresividad también el alcohol bajo la sustancia, ¿verdad? Entonces el problema es que los hondureños estamos tomando el alcohol como que fuera nuestra principal actividad para distraernos, ¿verdad? Entonces no podemos hacer otras cosas en las cuales no hay alcohol de por medio. Entonces es importante también tener en cuenta el consumo de alcohol puede ser muy perjudicial para su salud mental también. Sí, ahora, bueno, ya lo habíamos mencionado, el tema de la niñez, el tema de la educación en el hogar. Falta esto, abogado, debe de hacerse una incidencia, bueno, desde los hogares, porque ya lo mencionaba ustedes, hay muchas personas crecen viendo maltrato, viendo agresividad, escuchando malas palabras, escuchando actitudes agresivas. No solamente eso, Fernando, sino que la semana pasada yo tuve la grata oportunidad de participar en un foro con una especialista del Centro Hondureño para Drogas y era alarmante verificar y analizar a qué edad están sufriendo nuestros jóvenes y nuestros niños abordajes y acercamientos que los inducen a las adicciones. Tenemos tendencias a creer que si la droga es marihuana, por ser una hierba es más suave, y tenemos tendencias también, Fernando, a creer que los programas de desintoxicación son fáciles y que una persona va a salir de ese tipo de adicción de una manera sencilla, cuando por el contrario, estos son abordajes y acercamientos que dañan al futuro de nuestro país, dañan al futuro de nuestra sociedad y definitivamente nuestros niños y nuestros jóvenes están extremadamente expuestos a este tipo de actitudes que, como te repito, no puede cultivarse en la juventud el hecho de que este tipo de comportamiento sea normal y que se convierta en una cultura hondureña. Sí, y los niños se ven, bueno, yo el pasado fin de semana, bueno, vimos con varios compañeros un caso de un niño agresivo que yo no sé por qué no escuché muy bien, pero solo escuché que el niño le dijo, bájate de carro, pues, le dijo. Y un niño así pequeño, venite, que yo te voy a dar, que no sé qué. Esto, y bueno, no se ha visto mucho esto. Cuando uno viene a este tipo de foros, Fernando, lo mínimo que hace es consultar con personas que se han retroalimentado a nivel universitario en este ámbito. La abogada Sama Blandón es la catedrática senior del tópico de criminología en la Universidad Nacional de la Policía de Honduras. Ella me decía que hay hasta teorías acerca de la conflictividad. Cuando uno habla con expertos en psicología forense como Salvador Ávila Zelaya, le explica lo que el licenciado aquí nos mencionaba, todos los comportamientos post-pandemia que estamos viendo el día de hoy y que se están desarrollando. Y por supuesto, existen especialistas en análisis criminalístico que lo que indican es que existen, por supuesto, programas, videojuegos, series televisivas, toda una derrama digital y comunicacional que en cierta manera, de manera subliminal, y los expertos en la materia te lo pueden subrayar o confirmar, tienen una tendencia a motivar y a estimular a esa violencia de la cual el día de hoy estamos hablando aquí en este foro. Sí, doctora, no se me ocurre a mí, bueno, usted no sé si ya lo mencionaba, que es importante el tema de las campañas, pero ¿qué otra medida se podría adoptar en Honduras? Porque
la verdad es preocupante. No sé si tiene no tienen algunas estadísticas o algunos casos de otros países cercanos, vecinos, porque, bueno, uno viendo noticias, aquí en Honduras mira situaciones sorprendentes y que no son, se dio esto cada 2, cada 3 años, sino que se está viendo mensualmente situaciones que cada vez van peor. Bueno, a nivel individual, pues sí se debe de promover que las personas o pacientes que sufren de estas patologías pues se acerquen y puedan ser tratadas, porque esto, por ejemplo, la depresión, lo que es el consumo de sustancias, ¿verdad?, generan lo que es la violencia y pueden pues ser muy propensos a la agresión. A nivel de políticas públicas, sí es muy importante que pues el gobierno promueva lo que es la salud mental. De hecho, estamos en la Semana de la Salud Mental. El 10 de septiembre se celebró pues el Día Antisuicidio. Es importante pues mencionarlo. Promover la salud mental, la prevención en el manejo de las emociones, como bien mencionaba el licenciado, en el control, esa capacidad de poder controlar los impulsos. Y incluso hay pues atención a nivel comunitaria que también debería de promover esto, lo que es la salud mental. Incluso, bueno, también se debe incluir a estas personas que están perteneciendo a maras, deberían de recibir pues terapias de rehabilitación para que puedan incorporarse a la sociedad y que tampoco pues fomenten la violencia. Sí. ¿Sí? Bueno, y qué importante lo que usted menciona, porque aquí, por ejemplo, en Canal 11 hay un claro ejemplo. En un foro hablando sobre el tema de suicidios, hace un par de años, el director de este canal, nuestro jefe, el licenciado Raúl Baers, tomó la determinación: 0 cobertura de casos de suicidios en Honduras. Nadie puede cubrir o mencionar temas de suicidio. Esto lo hizo él por recomendaciones de expertos en el área. No transmitir estas noticias, porque esto lo que genera en los hogares de las personas, que si tienen una motivación y están viendo los casos, ¿usted nos puede explicar también esto, Sí, doctora? de hecho, pues hay leyes o hay una norma en la cual pues los medios de comunicación no deben de promover, no se debe hablar, por ejemplo, la forma en la cual el individuo realizó el acto, ¿verdad? No se debe de mencionar, por ejemplo, si es una persona famosa, ¿verdad? Porque hay seguidores que pueden hacerlo como ejemplo y seguirlo. Entonces, hay mucha responsabilidad. ¿Por qué se ha visto? Imagínense algo muy sencillo, una serie de televisión que salió en Netflix, que se llama 11 maneras de morir, si no me equivoco. ¿Qué se vio? Las primeras semanas que se transmitió el programa, se vio un aumento de los suicidios en la población adolescente, que son los más vulnerables, en un 13%, simplemente por el hecho de estar expuestos a esta serie. Entonces, los medios de comunicación deben de tener esa responsabilidad, y qué bueno que pues el canal lo ha tomado. Sí, se ha tomado esta determinación. Hay casos, hay otras, en otras situaciones que se puedan dar en nuestro país, que es muy difícil. Pero sí, por ejemplo, en el caso de esto de los suicidios, nos salimos un poco del tema, pero ¿cómo mira esta situación usted, licenciado? Realmente es algo bien alarmante, porque creo que mínimamente en el país, la última vez que estaba leyendo un artículo, se suicida una persona al día. Entonces es una vida que se está perdiendo. ¿Por qué? Por la falta de conciencia, la falta de información, que es ignorancia, que no justifica, porque hay información que se puede tratar. Y también esa resistencia, ese estigma, ¿verdad?, de poder buscar ayuda. Entonces, cualquier persona que esté pasando por una situación de estas, para ellos es una salida. Pero no se ven las consecuencias de cómo están destruyendo a su familia en esta parte, ¿verdad? Sí, pero bueno, aquí en Canal 11 ya estamos hablando de lo que dije que no hablábamos. Pero es responsabilidad. De hecho, no estamos hablando a detalle, ¿verdad? Pero sí es pues una responsabilidad como medio de comunicación, la promoción de evitar el suicidio, o sea, buscar atención, no tener esa resistencia. Sí, y cómo implementar esto con el tema de la polarización, de la conflictividad, de la agresividad también, porque bueno, es obvio, hay noticias que no se pueden dejar de pasar, y esa es la parte de los medios de comunicación. Pero ¿de qué manera hacer conciencia? Ya para mí debe de haber algo que pueda frenar toda esta, no sé si alguna, ya vamos a hablar con el abogado, si algunas reformas al Código Penal, pero psicológicamente hablando, licenciado. Bueno, psicológicamente hablando, lo primordial es buscar ayuda, es buscar terapia siempre. Sí. Porque el problema es estar en resistencia y en negación. Las personas, al hacerse los fuertes, es muy complejo que puedan
solucionar su situación. Sí. Entonces, y eso considero que debería ser para la población en general. O sea, si los diputados están teniendo, que deben de ser el ejemplo, que puedan buscar opciones de ayuda también, que puedan tener asesores en esta parte, ¿verdad? Para promover la correcta convivencia, ¿verdad? Que no sea como el Circus Máximo en Roma, ¿verdad? Donde van a estar los gladiadores peleando. Entonces, eso es la principal, ¿verdad? La prevención como para poder evitar que se pueda promover los problemas de salud mental, pero lo principal radica en el cambio de paradigma a través de la atención primaria, ¿verdad? Con las personas. Sí, abogado, le mencionaba el tema de reformas al Código Penal. ¿Cree usted indispensables o necesarias para esta situación? Es que el Código Penal es una herramienta jurídica que lo que va buscando es sana convivencia, Fernando. Más que reformas al Código Penal, lo que nosotros debemos aceptar es que como sociedad tenemos retos profundos en lo que se refiere al orden y la sana convivencia. Reiteramos, Fernando, tenemos graves conflictos con el simple y sencillo hecho de hacer fila. Tenemos graves conflictos con el simple y sencillo hecho de tirar la basura en su lugar. Y todos los años nos inundamos y las autoridades municipales dicen nos inundamos por problemas de infraestructura y porque no tiramos la basura en su lugar. Más que reformas al Código Penal, Fernando, creo que debemos reformar la manera en que estamos evaluando la crianza de nuestros hijos y la manera en que estamos evaluando el respeto a terceros, porque hemos perdido la resiliencia, la empatía, la reciprocidad y sobre todo la tolerancia. Sí. Correcto, bueno, es una situación compleja porque, bueno, uno escucha todas estas recomendaciones y usted lo que manifestaba, que la gente sabe que las calles se inundan por la basura. Así es. Y usted le dice a la gente qué es lo que debe hacer para que la conflictividad reduzca o desaparezca en nuestro país, pero... Hemos adoptado, Fernando, ciertas actitudes en donde lo que puntualmente no me afecta individualmente no me importa. Y definitivamente la integralidad, el trabajo en equipo y los intereses sociales son comunes y colectivos. Las afectaciones individuales son los que nos tienen separados y polarizados y ese es precisamente el reto que debemos aprender a combatir. Sí, doctora. Coméntenos un poco también sobre esto que mencionaba. Sí, sí pensaba ahorita mucho la diferencia entre lo que es pues, el conocimiento y la cultura y creo que pues esto viene de estas raíces de nuestro país en el cual pues no se da una cultura en la cual hay un respeto al otro, en la cual hay un reconocimiento de que el otro también tiene derechos. Simplemente tal vez vamos con la idea de el más vivo, ¿verdad? O sea, tal vez yo puedo conseguir algo a mejor precio y de la forma más rápida. Esa tal vez es como nuestro pensamiento, uno lo ve diariamente en la medida, pues cuando uno va manejando en la calle y pues ve cómo se cruza en la calle, se salta en la fila y lo vemos como algo normal, como algo cultural. Entonces sí creo yo, así como pues mencionaba el abogado, que esto debe de ir a la base, que es la familia, en la cual se promuevan estos valores, ¿verdad? Valores sociales. Sí, también el tema que influye mucho, ¿cree usted que sean las redes sociales, por ejemplo? Actualmente sí, sí. Sin embargo, pues la responsabilidad, la crianza viene de los padres, porque pues muy lamentablemente nuestros hijos actualmente pues están siendo criados por la televisión, por las redes sociales, pero retomar la responsabilidad que son los padres que tienen que fomentar lo que son los valores. Sí, licenciado, comentarios. Bueno, para complementar lo de la doctora, es bien interesante porque cuando llegan niños, digamos, a terapia, que llegan por problemas de manejo conductual o agresividad, en realidad el problema no es el niño. Es el papá. Son los padres siempre. Entonces, porque les digo, el niño, ¿de dónde aprendió esto? ¿De dónde aprendió, de cierta forma, a que mostrar una actitud agresiva es una forma socialmente aceptable para lograr un objetivo? De la misma familia. Entonces, lo que hay que trabajar siempre son los padres. O sea, los padres primerizos o las familias, es importante que puedan asistir a terapia, que puedan abocarse. Si no tienen la capacidad económica, pues en vez de estar viendo videos basura en TikTok o en cualquier otra red, puede buscar información de cómo, información que esté relacionada con la familia también, con crianza respetuosa, con educación y valores. Sí. Están los medios. Las personas se quejan por los problemas que ellos mismos provocan, que ellas mismas provocan. Claro, claro, totalmente. O sea, y qué importante eso que usted mencionaba,
Bueno, ¿y qué otros casos se le han presentado? Porque lo que usted me dice, que un padre lleva a su hijo a cita con usted, al psicólogo, y bueno, todo es culpa también de las actitudes del padre. Sí, básicamente también son como decimos, son ciclos, son cadenas, porque los mismos padres, ellos tienen su historia y la historia detrás de la historia, entonces lo que hacen es repetir patrones totalmente. Entonces, es responsable, ok, yo no soy responsable de mi pasado, yo no soy responsable de lo que le pasó a papá o mamá, no, yo soy responsable de lo que me pasa a mí, lo que estoy actuando con mi familia. Entonces, es la responsabilidad de cada uno de nosotros poder romper esos patrones y patrones negativos, ¿verdad?, que están afectando a niños. Entonces, es muy importante poder romper esas cadenas, por ejemplo, si son problemas de salud mental o cuestiones de problemas conductuales también. Sí, doctora, vamos a hacer algún comentario final de su parte. Nos menciona que tiene que desplazarse a su agenda, pero ¿qué decirle al pueblo hondureño como conclusión de su parte antes de una pausa comercial? Bueno, vuelvo e insisto, yo creo que es muy importante hablar sobre la estigmatización que hay hacia los problemas de salud mental. Creo que deben de ser vistos así como otras patologías físicas en las cuales pues las personas no deben de sentirse avergonzadas o sentirse discriminadas por padecer este tipo de enfermedades, porque bien sabemos que son enfermedades físicas, ¿verdad? Son enfermedades médicas del cerebro en los cuales pues es necesario recibir una atención. No el simple hecho de decir voy a poner de mi parte, pues va a ayudar a esta persona a salir adelante. Entonces creo yo que es importante pues acercarnos a estos pues lugares en donde los cuales podemos recibir atención y pues mejorar no solo como individuos, sino que mejorar nuestra familia y la sociedad. Entonces creo yo que es importante darle pues este énfasis a la salud mental. ¿Qué recomendaciones finales para la población hondureña en estos eventos grandes como lo que va a pasar este fin de semana? Pues tener la prudencia, ¿verdad? Si ya nos conocemos, como bien decía el licenciado, que pues no podemos controlar los impulsos y no tenemos esa capacidad de autorregulación ante pues situaciones del ambiente, ¿verdad? Que no sabemos qué se pueda presentar. Pues tener la prudencia de decir, mejor me quedo en casa o mejor evito, ¿verdad?, exponerme a estas situaciones. ¿Y a los políticos qué le dice para finalizar, doctor? Pues igual, pues acercarse a estos centros de atención de salud mental, porque pues independientemente del cargo que uno ocupe, eso no quiere decir de que uno no puede estar padeciendo de una patología psiquiátrica. O sea, todos somos seres humanos, los cuales pues podemos estar enfermos. Pero muchas personas, doctora, piensan que actúan bien con actitudes que tienen. Pues no tener esa capacidad de reconocer los errores, ¿verdad? Que eso ya pues nos habla de que pues estamos errando en nuestra conducta. Sí, muchas gracias, doctora Jessica Barahona, por habernos acompañado. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar aquí en el foro La Entrevista de Canal 11. Bien, continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Abogado Mejía, ¿cómo implementar o que se logre implementar una sana convivencia en nuestro país? Fernando, no puede ser de que todos los días los hondureños nos desplacemos de nuestra residencia a nuestros lugares de trabajo basados en la astucia, la viveza y la sagacidad. Todos los días de 6 de la mañana a 9 de la mañana los hondureños vivimos una experiencia caótica en cuanto a desplazamientos vehiculares porque le apostamos a la viveza, a la astucia y a la sagacidad. Y esa historia vuelve a repetirse en las vías públicas de 5 a 7 de la noche, donde de nuevo los hondureños llegamos a nuestras residencias en base a estos términos: astucia, viveza y sagacidad. Lejos, por supuesto, del respeto, la sana convivencia y sobre todo la cortesía vial. Eso aunado a condiciones climáticas, aunado a problemas que se hayan podido producir en el ámbito laboral durante esas 8 horas que nosotros trabajamos, es lo que contribuye a romper ese esquema de la sana convivencia y de la paz social. No hay semana que desde temprano se registren accidentes. Definitivamente las horas pico son uno de los mejores reflejos que existen en la República de Honduras del comportamiento y por supuesto de las actitudes que los hondureños desarrollamos en las vías públicas. Sí, licenciado. Bueno, para complementar este argumento, es un factor, es el exceso de estrés, el estrés crónico, como les he explicado desde el inicio, genera lo que es cortisol. Y el cortisol, como es la hormona del estrés, en altas cantidades, genera en las personas los problemas emocionales, problemas de ira, agresividad, problemas del sano descanso también. Entonces, a la hora de estar manejando, básicamente estamos actuando bajo conductas bastante primitivas, estamos actuando
no bajo la conciencia, estamos actuando, como se dice, bajo esa astucia, pero estamos irrespetando el derecho de los demás, ¿verdad? Del meterse en una fila y meterse con el carro, ¿verdad? O algunas personas solo porque sienten poder, porque andan en un carro más nuevo, un carro más grande, tienen el derecho de quitarle el espacio a otra persona que ha seguido las reglas. Entonces, esta es una cultura que en realidad se debe de erradicar. Sí. Por ejemplo, el uso de las armas. Veía que hoy en la colonia Kennedy, más temprano, se daba un caso que un sujeto andaba asaltando con una pistola de balines y le salió por sorpresa que, bueno, le salió otro con una pistola de verdad que quería asaltar y lo mató. Por ejemplo, ¿cómo se debe regular a su criterio también el uso de las armas? Porque se ha visto que las personas que andan armadas se creen seres superiores. No temen a sacarle un arma y dispararle a alguien porque le pitó, porque le rayó el carro, porque lo insultó en la calle. Bueno, para regular esto se debería de también ver en balística, ver el procedimiento que se está realizando para la obtención de armas, que sean distintos tipos de pruebas para saber si en realidad la persona que tiene la responsabilidad de andar un arma de fuego tiene la capacidad de poder tener esta responsabilidad de estar con un arma. Entonces, ver qué tipo de pruebas se están realizando o cuál es el procedimiento que se está realizando para que una persona opte por tener un arma, ¿verdad? Sí. Y entonces, viendo las deficiencias que puedan existir, viendo cómo se puede mejorar, porque básicamente le estamos dando posiblemente el poder a otra persona de quitar vidas en la calle. Sí. Abogado, la gente se siente superior con un arma de fuego. Sí, definitivamente hay varias aristas desde las cuales se puede analizar el tema y el problema. Definitivamente nosotros tenemos una cultura de la aportación de armamento. Eso aunado a un factor histórico que consiste en que Centroamérica se vio en la década de los 80 bombardeada por un caos social que trajo consigo o como sinónimo la Guerra Fría. Teníamos la URNG en Guatemala, teníamos al Farabundo Martí en El Salvador, teníamos la Revolución Sandinista de 1979 en Nicaragua y por supuesto en medio estaba la República de Honduras. Eso generó un acrecentamiento de la cultura de la aportación de armas. Hoy por hoy existen expertos en materia de seguridad corporativa que le están apostando a que, por ejemplo, el armamento que portan ciertos oficiales de seguridad en el ámbito o en los ambientes de seguridad de instalaciones físicas patrimoniales sean armas de uso no letal y es más, armas eléctricas, porque definitivamente hasta las condiciones climatológicas en Honduras, es más, tenemos rasgos culturales en donde decimos fulano de tal anda soleado. Entonces habría que analizar profundamente quién está apto para portar un arma. Las armas no tienen otra función, Fernando, que matar. Entonces habría que ver quiénes están capacitados y quiénes tienen el tino, el tacto y el criterio para portar un arma, porque definitivamente hay un empoderamiento cuando una persona porta un arma y hay circunstancias en donde, como lo decimos en reiteradas ocasiones, la persona más peligrosa, Fernando, no es la que está más armada. La persona más peligrosa es la que no tiene nada que perder y a quien no lo están esperando en su casa. Entonces habría que analizar que nos encontramos en una franca desventaja las personas que sí tenemos el tino, el tacto, el criterio y sobre todo el entrenamiento para portar un arma. Porque paradójicamente en Honduras las armas son compradas o adquiridas en base a lo que vemos en las películas. Y nos gusta ver que determinado actor o artista en determinada producción cinematográfica porta o usa determinada pieza de armamento y ese no es el criterio para adquirir un arma. Sí, yo veía, y voy a tratar de buscar el video, porque también otro punto, abogado, no sé si nos puede mencionar también, es el temor que se ha perdido de las personas al ver a alguien armado también. Yo veía a un sujeto el día del partido del Olimpia que entró a una gasolinera, empezó a pelear con un guardia, lo vio armado, no le importó y lo trató de golpear. Gracias a Dios el guardia, el guardia sacó su arma y gracias a Dios no disparó porque habían muchas personas ahí, le puso el arma y no disparó, gracias a Dios. Pero la gente también le ha perdido el temor a las armas de fuego. De nuevo, las personas más peligrosas, Fernando, no son los tiradores de alto desempeño más capacitados ni los explosivistas más capacitados. Las personas más peligrosas en nuestra sociedad son básicamente las personas que no tienen nada que perder.
son las personas que precisamente nadie los está esperando en su casa, y al saber que nadie los está esperando en su casa y al saber que no tienen nada que perder, es cuando precisamente desarrollan este tipo de actitudes de irrespeto. La gente lo que lamentablemente piensa, Fernando, es que este tipo de actitudes no va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y de nuevo, le apuestan a la astucia, sí, le apuestan a la viveza y le apuestan a la sagacidad. Y hay que saber comprender y aceptar de que vivimos en una era digital en donde todo mundo constantemente nos está observando. Sí, tenemos una comunicación desde la colonia de San José de la Vega, aquí en la capital de la República, doña María Elena Reyes. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por el espacio que nos brinda este programa y el canal, diciendo que esto que está ocurriendo es en la tierra entera, y a la tierra ya gime. Ya esto ya es una descomposición y todo es falta de Dios, porque son raros los que nos acostamos dándole gracias a Dios por el día que hemos pasado y en la mañana porque estamos vivos todavía. Entonces, usted sabe que ¿quién gobierna la tierra? Ustedes han leído quién gobierna la tierra. Allá el que se deje gobernar por este demonio que fue el ángel caído del cielo. Entonces, la iglesia tiene que ver mucho en esto, a acaparar estos niños, estos jóvenes, adoctrinarlos con temor de Dios. Eso primero. Y en segundo lugar, como que las autoridades, esos uniformados, han perdido el respeto, porque créamelo, la vez pasada por ahí, por yo no sé qué calle es, como creo que es la cuarta calle o quinta en Comayagüela, donde aquí tiene que ver mucho derecho de vía. Esas grandes instituciones que tienen grandes presupuestos, ¿por qué no ponen una calle especial pero aquí usted va por un lado, cuando acuerdo le sale un bus que no es de su ruta? Aquí lo que no hay es, ¿qué le digo?, ordenamiento vial, porque los buses tienen que tener su línea por donde van. No que usted cuando acuerdo usted va por Palmira, por allá le sale un bus que tiene que andar haciendo un bus por Palmira. Por Dios santo. Entonces aquí yo hago un llamado a la alcaldía, gobernación, los que tienen que ver en el orden del país, porque esto aquí lo que hay es un irrespeto, porque no hay sanciones. Si a estos señores anduvieran motorizadas, bueno, ¿y usted qué anda haciendo aquí por Palmira con este bus? Esta no es ruta de Palmira, por Dios santo. O por la Florencia, salen por allá, donde quieran, salen los buses, porque no hay respeto. Entonces yo hago un llamado a ese señor que maneja el transporte, que es necesario que hayan leyes y se cumplan. Si lo sancionaran, esto no ocurriera en el país. Pero aquí es un desorden vial el que hay, porque no hay respeto. Para que se muevan esos buses cuando se atasca ahí por el Higueras, que a veces uno le toca pasar por esas calles hasta que viene. Yo el otro día tuve que llamar 911, por favor, aquí no corre la calle, no hay acceso ya de pasar, porque 2 buses están adelante que no se mueven. Ahí es donde necesitamos un policía, en que sea de la alcaldía, y que le den autoridad a ese policía, que lo amonesten. Una multa y tal vez así se corrige la gente. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, gracias, doña María Elena Reyes, licenciado. Bueno, y es la población hondureña, ¿quién más para decir también qué medidas se podrían tomar en nuestro país? Sí, es muy interesante lo que dijo sobre el transporte público también, porque vemos que el común denominador o la idea que se ha generalizado sobre los transportistas es que la mayoría no respetan el tránsito. Entonces son personas las cuales se aprovechan, y cuando cometen una conducta errática en el tránsito salen enojadas. Entonces considero que es bastante interesante el poder ver qué políticas o qué procedimientos se podrían hacer para sancionar a este tipo de personas que están haciendo algún daño vial o están actuando con conductas que no deberían de hacerlo en la calle. Sí. Entonces, ver qué se podría hacer en todo caso, ¿verdad? Es bastante interesante. Sí, mencionaba también la señora que bueno, debe de haber una mayor cercanía también a Dios.
Ok, sí, sí, todas las personas que sean creyentes y sea algo también, bueno, porque desde la psicología por ética, yo no puedo tocar el tema religioso, ¿verdad? Por la ética, pero si considera que es algo que le va a generar y le va a traer un bien, es bienvenido. Sí, lo importante es que se pueda evidenciar un cambio de la actitud de la población hondureña. Correcto, correcto. Lo importante es aquí no es ver quién tiene las mejores ideas, sino es generar ideas que tengan resultados y que sean resultados en beneficio de todos nosotros, ¿verdad? Sí, licenciado, ahora, ¿qué decir al respecto sobre, bueno, la actitud de todas estas personas que ya, bueno, es que ya se logra identificar? Por ejemplo, la señora decía que los transportistas, a todo el mundo nos han estresado ya los rapiditos, los taxis, y se ha identificado ya que estos son los encargados de quizás de manejar de manera temeraria, de sacar de su carrera a una persona que va tranquila. ¿Y qué debe de pasar con estas áreas donde ya se identifica que hay una mayor conflictividad en nuestro país? Bueno, en primer lugar, yo creo que a cada persona que esté manejando una unidad, recuerden que ese tipo de personas llevan a su responsabilidad como conductores muchas vidas. Entonces, sería muy importante ver qué tipo de capacitaciones se les puede dar, qué tipo de tratamiento se les puede dar también para que esta persona pueda manejar o adaptarse o estar entrenados para poder afrontar situaciones de estrés también. Sí, sí, abogado. Sí, lo que sucede, Fernando, es que definitivamente hemos caído en un vacío social basado en ciertos derechos. Hablando de la locomoción colectiva, transporte público, rapiditos, taxis, hay una grandísima particularidad y característica en la cual hemos caído, y es que la gente justifica el andar trabajando para irrespetar los derechos de terceros. Entonces, con la mayor facilidad del mundo, nosotros rebasamos y respetamos y hacemos una gran cantidad de atrocidades sociales basados en el hecho de que estoy trabajando. Sí. El trabajar no debe ser un sinónimo de irrespeto en el ámbito social, en el ámbito de las vías públicas y, por supuesto, en el ámbito del respeto a terceros. Sí, bueno, qué importante todo este tema. Esperemos, y el motivo de este programa es para que la población hondureña pueda reflexionar, pueda generar una mejora en nuestra sociedad. Hay que ir, bueno, ya estamos a pocos minutos de concluir este espacio. Elder, no sé si podemos colocar algunas imágenes de lo que se vio el martes en el partido de Honduras, que fue prácticamente una previa de lo que puede lamentablemente suceder este próximo domingo, y que esperemos que no suceda este próximo, en estas fiestas patrias, porque es algo, unas fiestas patrias para celebrar. Todos los hondureños deben de estar unidos, deben de estar alegres, deben de estar motivados. Vean ustedes esto que pasó con un miembro del Partido Nacional, Jesús Mejía, gerente precisamente, bueno, ha tenido cargos en el gobierno. Lo fueron a buscar por parte de colectivos de Libre, y miren a lo que llegaron, abogado. ¿Cómo vio? Este es tan solo uno de los escenarios que se vivieron. Sí, nuestros abuelos solían decir, Fernando, algo que está revestido de sabiduría, de tacto y de criterio. Lo que a uno le falte, que al otro le sobre. Creo que es uno de los escenarios que podríamos aplicar a este tipo de incidentes que se llevaron a cabo. Hay que recordar que las instalaciones deportivas que tanto nos han costado a los hondureños son precisamente para el sano esparcimiento de nuestros jóvenes, de nuestros niños y, por supuesto, de toda la hondureñidad. No convirtamos los espacios, los pocos espacios que tenemos de sana convivencia, en arenas romanas que nos hacen ver nacional e internacionalmente como un país que pareciera que no merece tener ese tipo de instalaciones. Sí, bueno, aquí está en línea con nosotros esta mañana el abogado Germán Leitzelar, porque mencionaba él precisamente en un artículo que hay que reflexionar y que se debe de jugar un papel para que se mejore la sociedad. Abogado, nos puede mencionar, porque hoy hemos estado hablando aquí en el foro La Entrevista sobre estos altos niveles de polarización que se enfrentan en el país y que las alarmas están encendidas por lo que pueda pasar también en los próximos días. Buenos días. Buenos días, Fernando, gracias. Un saludo a los panelistas. Mi felicitación por el programa, un programa muy positivo, muy constructivo, que creo que es lo que necesita el país. Le compartí esos artículos porque, para los que no lo saben, tengo una columna en La Tribuna los días viernes,
y me he dedicado a tratar de hacer una reflexión desde el punto de vista ciudadano de ese rol que todos estamos llamados a jugar. Pequeños detalles como dar un buenos días, como no meterme en una cola, como respetar el derecho de vía, todas las cosas que ustedes han estado mencionando. También he hecho un enfoque sobre la actitud de los profesionales, los abogados, los periodistas, los médicos, los ingenieros, las enfermeras, todos en general tenemos que jugar una conducta constructiva hacia una sociedad donde el respeto prime previamente, y tenemos que tener una unidad ciudadana, porque no quiero atacar a los políticos en particular, porque es toda una clase política que durante años ha venido metiéndonos en la cabeza un mensaje negativo de división, de violencia, de agresividad, que se está manifestando cada día. Y yo creo que compartimos la preocupación que ustedes han expuesto de ver lo que está pasando en estos partidos de fútbol. ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué va a pasar mañana? Miren, con el respeto debido, no podemos seguir con una situación llena de militares, llena de amenazas, llena de cosas, para un momento que debería ser una fiesta nacional de unidad ciudadana, para que empecemos a caminar en una dirección positiva de país. Entonces, mis felicitaciones por todas sus reflexiones, y a todos los televidentes que pensemos eso. Como ciudadanía, como pueblo hondureño, tenemos una voz que levantar para exigirle a todos los sectores de la sociedad que construyamos una unidad en respeto de las diferencias políticas, religiosas y de cualquier naturaleza, porque es sumando y respetándonos que vamos a caminar hacia un futuro mejor. Sí. Gracias, Fernando, y gracias a ustedes. Sí, abogado, solo para concluir. Sí. Usted menciona reflexionemos, un papel que todos jugamos para mejorar nuestra sociedad. Me llama la atención este título en este artículo que ha manifestado usted y que nos ha compartido, porque bueno, lo importante, y creo que todos hemos coincidido aquí, que lo importante es que la sociedad pueda generar un cambio real. Así es. Lo menciono desde esa perspectiva porque, como lo decía hace un momento, todos jugamos un papel. Si en lugar de una reflexión tan positiva como la que han tenido el día de hoy, con objetividad, llegamos a agredir, a señalar, a buscar culpables, o en esta llamada, en lugar de estar tratando de proponer una onda reflexiva en todas las personas, vengo y yo le digo, estos desgraciados de Libre, estos nacionalistas, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a seguir metiendo combustible en una hoguera que ya está encendida, que ha estado encendida durante años y que sigue siendo alimentada por algunos pocos, pero que la siguen manteniendo ahí. Creo que está en el poder de la ciudadanía y en todos nosotros, profesionales independientes, periodistas, que hagamos un bloque de ciudadanía y de pueblo hondureño que le diga a todos estos personajes, ya basta, queremos paz, queremos crecimiento, queremos unidad, rescatemos las cosas que nos unen y no sigamos dividiendo a la sociedad, porque Honduras es un país maravilloso, con gente maravillosa, que poco a poco se va destruyendo con todas estas actitudes egoístas y nocivas que hemos venido viviendo a lo largo de los últimos años. Sí. Gracias, abogado Leicelar. Gracias por la oportunidad y un saludo a los panelistas nuevamente. Adelante, excelente reflexión, excelente programa. Sí. ¿Tiene algún comentario, abogado? Sí, definitivamente las palabras del abogado Leicelar son un sinónimo de lo que pensamos o de lo que queremos todos los hondureños. No importa la religión a la que pertenezcamos, no importa el género que ostentemos, no importa la raza a la que pertenezcamos, no importa el partido político que sea de nuestra preferencia, Fernando, todos somos hondureños, tenemos un norte común y solo tenemos un país. Y ese es precisamente el país por el cual debemos buscar todos los días la excelencia social. Sí, licenciado. Pues la responsabilidad colectiva es algo que nos compete a todos, como lo decía el compañero. No tenemos que llegar a la polarización, llegar al sentir de que esa división, existe, por ejemplo, por ser raza, por ser partido, por tener diferente tipo de ideología, de ideas, pero tiene que existir siempre la línea del respeto, ¿verdad? De poder comprender o de poder llegar a un nivel de, no respeto lo que tú piensas, pero no lo comparto. Pero hasta ahí ya no poder llegar
aumentando lo que es la violencia, o sea, hablando y remontando no solo lo que al pasado, sino que tenemos que pensar en lo que es el presente y resolver los problemas que en realidad están, ¿verdad?, a flote. Sí, bueno, ya se nos ha terminado el tiempo en el foro de la entrevista. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tiene los micrófonos y pantallas de Canal 11 para enviar un mensaje a la población hondureña. Pues mi mensaje principal sería preocuparnos por la salud mental. Preocuparnos en el sentido de poder tratar, quitar ese estigma de que los problemas, nadie está exento de poder tener algún trastorno mental en algún momento de su vida, y por el gobierno procurar el Estado de generar políticas para promover mayor salud mental, porque si la mente no está bien, el cuerpo tampoco. Sí. Muchas gracias, licenciado. Abogado, muchas gracias. Su mensaje de conclusión. Fernando, muchísimas gracias por la gentileza de la invitación y el espacio y la oportunidad para haber estado en los millones de hogares hondureños que todos los días sintonizan la entrevista. El domingo tenemos una oportunidad para demostrar que somos el corazón de Centroamérica y que podemos hacer patria, y que nuestro sentido de civismo es todavía muy profundo y ejemplar. Gracias. Gracias, abogado. Y por supuesto, gracias al inmenso auditorio de Canal 11 y el foro La Entrevista. Que tengan todos un excelente fin de semana.